Estoy aquí para responder a las preguntas y lo haré con mucho gusto, con un español un poquito aproximativo, pero bueno, se intentará. O sea, tengo tiempo, así y si no hay primera pregunta, podemos pasar directamente a la segunda también. Venga, la segunda pregunta. Gracias, señora. Así su pregunta se quedará para la eternidad. Cuidado. Se queda para la eternidad. A mí me ha gustado mucho en esas dos escenas que has retratado de nuestro país, lo bien que lo has hecho. Y nos preguntábamos, mi amiga y yo, si tienes otras tomas falsas que seguro que has grabado, ¿no?, sobre tu paso por España en ese viaje. J'ai pas compris la question. C'est la fin. Si Thomas, ¿qué? Hay que... Des fausses prises, d'autres prises, comme ça, d'autres moments de tournage, d'autres rushs, je sais pas comment... Que no salen en la película, sí. pero que has grabado, ¿no? Como a lo mejor otros momentos. Sí, son como 60 horas de rush y sobre todo en España, porque la partida francesa estaba más o menos escrita, también la partida que pasa en Marruecos, pero en España, o sea, hice el viaje 2 veces, filmando cada vez, y en España la regla estaba de dejar los encuentros en vivo, sin preparar nada. Y, o sea, España me regaló buenos momentos con gente deliciosos. Y hay otra parte cuando en un momento en el sur, cerca de Algeciras, encontré un grupo de cowboy, ¿se dice de cowboy? Vaqueros, sí. Y la escena era extraordinaria, realmente extraordinaria, pero olvidamos de poner el sonido. Así creo que es la escena más bella de la película, pero no existe. Y además, una otra escena tuvimos problemas con la policía también, porque siempre trabajamos sin autorización, lo que es poco peligroso en Marruecos, porque fuimos 2 veces en el comisariado, ¿sí se entiende? Y también en España estamos haciendo un tournage muy bonito y la policía nos paró 2 veces. Pero me encuentro hacer encuentros aquí en España, sobre todo en el campo, en el sur, entre Ocaña y bueno, más o menos Málaga, Granada. Era muy agradable y siempre es más fácil porque siempre cuando llegas con una Renault 2, por ejemplo, siempre la gente viene espontáneamente y te dice, oh, mi papá tenía la misma, o mi tío, o mi abuelo, etc. Y la conversación es muy natural, muy fácil. Y siempre la gente me dice, ¿pero qué haces? Voy al enterramiento de mi mamá y empiezan a hablar de su propia familia, así que era muy agradable. Me ha encantado el documental y yo te quería preguntar cómo gestionas el permiso de grabar a determinadas personas que a lo mejor, por ejemplo, como tu hermana, ella no quiere ser grabada o no quiere ser retratada dentro de una película. Y me imagino que también puede ser que te haya acontecido con otros familiares que a lo mejor estás grabándoles en la intimidad y ellos les pides permiso previamente o posteriormente a esa grabación. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, es que lo que pasa es que no tengo autorización ni antes ni después. Y porque mi mamá solía decir, si quieres algo, hazlo, no espera la autorización, porque si no vas a esperar un largo tiempo. Así que lo puedo revelar aquí, es que la mujer que parece como mi hermana no es mi hermana, es una actriz. pero las palabras son de mi hermana. Lo tenían grabados, pero
ella no quería pasar en la película, pero me interesa mucho este momento en el cual hay varias cuestiones éticas de por qué haces esto, cuál es el trabajo de un artista, etc. Y tu vínculo con la mamá y cómo somos 5 hijos. Es como si existía 5 mamás en realidad. Cada vínculo con su mamá es único, así que no tenemos la misma relación, etc. Y también las contradicciones entre yo que no soy religioso, pero me da reír la cosa de que una parte de una mujer, una parte de un hombre vale dos partes de una mujer, lo que es totalmente regresivo, como decir, reaccionario, ¿sí se entiende? Sí, pero y no estoy de acuerdo con esto, pero ¿cómo me da reír? Yo le dije, bueno, vamos a hacerlo. O sea que cuando hasta mi papá, por ejemplo, también es mi papá que habla, que dice no estoy de acuerdo con su trabajo de cinema o de teatro, etc. La cosa es que no se dan cuenta, es que yo, se dice filmar, yo filmo casi cada día o cada semana, así que para ellos es algo natural, pero es como si fuera todavía el hijo, el niño, que graba para jugar y no pueden imaginar que sale la película en las salas, en festivales, con mucha gente en Europa y lejos. Y bueno, y me gusta eso porque tenemos algo natural y no imagino nada. Y cuando yo intento de explicarles, parece algo abstracto. Así que la cuestión ética me la pongo yo, es decir, esta imagen puede provocar vergüenza o puede provocar algo gênant, no sé cómo se dice, gênant por la persona, incómodo por la persona, y yo no quiero que la gente se burla de ellos, y eso es mi límite. Y si pienso que no, que la integridad y la dignidad de la gente es respetada, bueno, pues no pido autorización. Y el problema lo tenía con mi madre y particularmente con la fotografía que vemos a veces, porque era un motivo de conflicto, porque mi mamá en esta fotografía no tiene, ¿cómo se dice? El velo, sí. Y una de mis hermanas solía decir que ella era religiosa, así que hay que respetar su voluntad de no mostrarse sin el velo. Pero a mí me gusta mucho, me tocó mucho esta fotografía que encontré por casualidad en su bolsa y quería compartirla porque para mí es muy, muy, muy bella, muy bonita esta foto y cuenta mucho de la mujer que fue antes y bueno, lo hice, aunque el conflicto fue un poquito duro, pero ahora está bien. Me interesa también saber cómo cuando tú estás grabando el documental vas acogiendo las cosas que acontecen de manera espontánea, pero también veo que hay una cierta construcción. Por ejemplo, te pregunto, la imagen de la coreografía, porque es una coreografía de los Renault 12, ¿no? Haciendo todo, surcando, digamos, todo el horizonte y luego viniendo hacia adelante, ¿no? Pasando todos los coches, es algo que entiendo que a lo mejor no pillaste de casualidad y tuviste como que organizarlo o pactarlo previamente con los conductores. O sea, como eso también hay otro tipo de planos, ¿no? Que veo que tiene una cierta como construcción, ¿no? Sí, hay de los dos. Como hay una parte de construcción, pero hay una parte, bueno, grande que me escapa,
Yo intento siempre organizar, pero nunca pasa como yo lo predicto. Y por ejemplo, cuando la gente, cuando estoy en el campo con mi teléfono, y no sé si es la misma cosa en francés y en español, estar en el campo, sí, dans le champ, être dans le champ, y yo pensaba realmente que estaba fuera del campo. Y él me dice, sí, todavía estás en el campo, pero y también estoy en el campo real. Y la gente piensa que es algo de cinema, y no es por casualidad, es un accidente. Y también por lo que limpia el parabrisas. También esos son verdaderos accidentes que no están escritos y yo juego con esta realidad. Y en Marruecos lo que me interesaba con los Renaudoux era como les cortèges funéraires. ¿Sí se entiende? Y quería hacerlo, pero es súper difícil de pedir a la gente de venir temprano cuando sube el sol, ¿sí? Al amanecer, con 40 coches, y no sabía si iban a venir. Y hemos pagado a la gente el día antes, no tanto, como 50 euros por coche, por 2 horas, y no sabíamos si la gente iba a venir o no. 2 vinieron el primer día y los otros no. Es que olvidaron o no sé qué. Y el último día en el que teníamos que regresar a Francia, bueno, todos vinieron a las 5 de la mañana y hemos podido hacer solamente una prise, una cama, una toma, porque luego vino la policía y nos dijo, bueno, ¿qué están haciendo? Y cada uno se fue corriendo porque no teníamos autorización. Así que es casi un milagro. Hasta el coche que tiene retraso, que llega al final. Y eso forma parte de accidentes y de suerte o no sé qué. Y bueno, es la mitad está escrita y la otra mitad trabajamos con lo real, con lo que puede suceder. Muchas gracias por dejarnos conocer a tu familia y hacernos amar a tu madre a través del documental. Y me gustaría saber en qué momento decides que quieres grabar el documental y también en qué momento decides que la crítica hacia tu persona o hacia conductas que tú en determinado momento haces esté dentro del documental o dentro de tu trabajo artístico, porque me parece muy valiente. Mi mamá murió en 2012 y primero en 2013, el año siguiente, hice un espectáculo que se llama Acabar en Paz, o más o menos Acabar en Belleza, que cuenta la vida de mi mamá. Pero cuando sucedió la cosa de la herencia, en este momento decidí de hacer una película, es decir, 2 años antes. Y me gustó hablar de ella en el teatro, pero la verdad es que en el teatro hice el espectáculo más de 300 veces. Y en 300 veces, entonces, son solamente 100 personas cada noche. Y hace que mientras haces una película, la audiencia es más importante y puedes tocar más gente. Y pensaba que era una pregunta universal. Perder a su mamá es una experiencia que todos vamos a vivir, ya la hemos vivido o la vamos a vivir. Y esta pregunta de las migraciones, ¿dónde vas a estar enterrado? En el país en el que naciste o el otro. Y pensaba que son cuestión de actualidad y sobre todo la guerra que existe entre los marruecos y los franceses. Es la misma cosa en España con la inmigración. Ahora, por ejemplo, veo en España una nueva inmigración porque en Francia hay varios españoles, portugueses y españoles que vienen como migrantes y ahora ya no vienen más, pero se comporten con los peruvianos, por ejemplo, como los franceses se comportaban con ellos hace 30 o 40 años. Y de hecho hay una otra forma de racismo. Estas preguntas me interesan y por eso quería hacer esta película. Y la otra parte de esta pregunta
¿De tu pregunta? Olvidé. ¿Cómo decís incluirte dentro de la opinión crítica Ah, sí. hacia conductas o... Eso forma parte de mi trabajo siempre, cualquier trabajo, incluso adentro de la crítica del trabajo mismo. Es decir, es una especie de transparencia, de tentativa, es decir, ¿por qué hago las cosas? ¿Por qué lo hago? ¿Y tengo legitimidad de hacerlo o no? Y no es una manera de justificarse, sino de mostrar que las cosas no son tan sencillas. Parece complejo. Y la película puede parecer más o menos jovial, con alegría, etc. Y fue en parte de la realidad, pero hay una parte que es más dura, más violencia, muy difícil, y con la familia, etc. Y eso también quería mostrarlo. Me ha encantado el documental, muchas gracias. Gracias. La película empieza con la pregunta ¿cuánto dura el duelo? Y bueno, me ha impactado mucho por distintas razones y me ha resonado mucho también el hecho de que guardaras la pulsera del hospital de tu madre. Y yo quería preguntarte, tú respondes a esa pregunta al comienzo de la película, dices que puede durar toda una vida. Y yo quería preguntarte si después de rodar el documental sigues pensando igual o podrías responder de una manera distinta ahora cuánto dura el duelo, según tú. No, creo que la respuesta es la misma. Necesito de la vida, sino que a veces hay una bajada de intensidad. Pero, por ejemplo, hace unos días en Francia había la fiesta de las madres, no sé si existe, sí, en España también. Y bueno, a veces me dice, pues yo no puedo hacerlo, ya no está aquí. Hay unos momentitos, o su fecha de nacimiento, o algunos pequeños momentitos en que todavía pasa algo. O cuando voy en una isla, por ejemplo, siempre cuando cruzo por la mar para ir en una isla cualquiera, pasa algo. Así que ahora no es tan triste, sino que o a veces lo que pasa es, por ejemplo, es que desarrolla una sensibilidad particular en el arte, y cuando miro a una película, por ejemplo, si alguien pierde a su mamá en una película, bueno, me duele el vientre, sin reflejar, sin nada. Así que sí, es como si la muerte acciona algo muy frágil y una sensibilidad plus aiguë a propósito de la muerte. Y bueno. Bueno, en cuanto, más que una pregunta, yo quiero decirte lo que me tocó, porque a veces el arte nos tiene que decir algo más que el mismo artista, ¿no? Ya, la obra vale más que lo que me puedas decir ahora. Me pareció que tiene puntos graciosos, pero es muy dramática, y me hizo a mí identificarme con el hecho de la pérdida de mi madre, que me sucedió que no tenía tierra. Era como caer al vacío. Cuando me di cuenta que ya no había madre, era no sé dónde estoy. Entonces toda la película y la partida a Marruecos, no sé si también había en ti una búsqueda de la tierra, un deseo del ancla. Porque a mí con la muerte de mi padre no me sucedió, ni de ninguna otra persona, muy amada, pero el vínculo con la tierra es el ombligo. Y es mamá. Entonces no sé si hay esa búsqueda de la continuidad de tu madre a través de la tierra. Sí, creo que sí. Y a través de dos cosas, la lengua maternal y la tierra maternal. La lengua, es que hablo muy mal lo árabe, pero desde la muerte de mi mamá hago esfuerzos para hablar mejor el árabe, y sobre todo lo intento de aprender a mi hija. Y eso no
no lo hacía antes, pero desde su muerte intento de aprender el árabe, como si quería mantener un vínculo invisible entre mi hija y su abuela que no conoce, que no ha conocido, y con la tierra igual. Y me gusta, por ejemplo, el momento en el que mi tío me enseña dónde está mi tierra sobre la tierra, hace una mapa muy orgánica, y eso para mí es una imagen muy potente, que me acerca de mi mamá, porque ella regresó a la tierra. Y por ejemplo, yo quería siempre, y me imagino al morir, hace unos años quería ser enterrado en Francia, porque yo nací en Francia, pero desde la muerte de mi mamá me digo, bueno, ¿por qué no? En Tánger, puede ser cerca de mi mamá, en el mismo cementerio, y ahora es una idea que me gusta, de regresar a la tierra de mi mamá, aunque no es mi tierra totalmente. Y bueno, es una idea rassurante, sí, reconfortante de regresar allá, aunque no es totalmente mi país, y quedar cerca de ella en la tierra. Aunque soy por la cremación, yo soy por la cremación, pero en general soy por la cremación, pero para mí, para hacer placer a mi mamá, estoy capaz de dejarlos enterrarme allá en Marruecos. Y siempre digo, no es mi tierra, pero es la tierra de mi mamá. Siempre cuando hablo de Marruecos, es la tierra de mi mamá. Y más que de mi padre. Mientras los dos son de allá, pero hay algo, no sé, orgánico. Y diciendo eso, no quiero surinterpreter o surjouer, ¿cómo se dice? Sí, exagerar un vínculo, algo mágico, no sé qué, pero la verdad es que existe algo particular, no sé explicarlo. Sí, gracias, Mohamed, por la película. A mí me gustaría preguntar un poco por si la audiencia en Marruecos ha podido ver esta película, si tu propia familia o incluso los conductores de los Renault 12 que hay ahí han podido verlo, si entienden también algo de algunas sutilezas de tu propia percepción o incluso hasta sentido del humor. O sea, ¿cómo crees que es visto en Marruecos, ¿no? Por un público marroquí que quizás no tiene esta doble identidad que tienes, ¿no? Y otra pregunta muy superficial es saber si estás trabajando ahora para el Museo del Prado. Voy a empezar por el Prado, porque me tocó mucho. Y la verdad es que hoy día tenía que ir al Reina Sofía para comprar también la camiseta de la Reina Sofía, porque yo paso mucho tiempo en las tiendas de los museos, porque estoy trabajando sobre la historia del arte y una historia del arte popular. Y la historia del arte, la más popular, son las representaciones que compran la gente y que traen en su casa. Eso es una historia del arte vivante. Y también estoy preparando un proyecto, el próximo proyecto se presentará con guardias de museos. Así que voy en los museos y haciendo entrevistas con los guardas de museo, porque es uno de los peores trabajos. Hay que esperar 8 horas de pie y no pueden platicar, hablar. Es un trabajo muy difícil. Y estoy curioso de saber lo que pasa en la cabeza de un guardia de museo. Y hace 2 años que vamos con mi equipo en como unos 15 países a visitar a los museos y a entrevistar a los guardias de museo. Y bueno, creo que el año próximo presentaremos este espectáculo en el Prado, aquí. Y la otra pregunta, bueno, es que hay varias respuestas. La primera es que sí y no.
sí, la película fue presentada en Marruecos, en la cadena 2M, que es la mayor, la chaîne principal, la cadena principal. Y lo que pasa es que fueron 5 millones de auditores, de espectadores, lo que es extraordinario por un documental. Mientras en Francia pasa en la televisión en Arte y son 40.000. Y son más de 5 millones en Marruecos, así que la película funcionó muy bien. Pero no exactamente esta película, porque había ¿cómo se dice? Un comité de censura. Sí. Y cortaron 3 escenas. Una que se refiere a Dios, cuando Daniel dice por Dios, maldición por Dios, eso es prohibido. La escena de un primo que habla es un texto de Gérard Depardieu que dice te la voy a meter, etc. Prohibido por atteinte aux bonnes mœurs, no sé cómo se dice. Sí, bueno, se entiende. Y la tercera, cortaron también el descubrimiento del campo, porque no hay drogas en Marruecos. Así que se cortó. Y bueno, me pidieron, ¿qué quieres hacer? ¿No mostrarla o a pesar de esto, hacerlo? Y yo me imagino que, bueno, que el pueblo marroquí sabe exactamente lo que pasa en las tierras del Rif y que no es necesario de mostrarlo, la gente puede imaginar muy bien. Así que prefiero que la gente la ven. Y yo sé que la gente de los chauffeurs, los conductores de los Renault 12, también la vieron y les gustó mucho. Y es que lo que pasa es que no imaginaba el resultado. Pensaban que era un documental más como un reportaje. Y siempre la gente dice, es un reportaje. Y yo digo, bueno, es un reportaje, no totalmente una película. Y la verdad es que son los dos. Es como un reportaje. Yo busco a conocer a mi mamá, porque la conozco como mamá, pero no como mujer antes. Y estaba preguntando a mis tías cómo fue mi mamá, qué solía hacer, etc. Y aprendí varias cosas sobre ella. Pero una parte eso es la recepción general, bueno, que fue muy bonita en Marruecos, así que pasaron la película 3 veces en un mes. En la familia es más complicado. Sobre un plano, iba a decir estético, no realmente estético. Por ejemplo, la tía con quien habla que quiere casarme con una mujer de Marruecos. Y tía, cuando vi la película, estaba muy enojada, enojada, porque me dijo, oye, la cocina es muy sucia, ¿por qué hiciste eso? La gente en el barrio se van a burlar de mí, me van a decir que no estoy capaz de mantener mi cuarto limpio, etc. Y yo para mí es muy bonita, es muy, muy bella, le gustó mucho. Bueno, para mí es muy bella, pero ella no quiere entender este punto de vista. Y estaba un poquito triste porque ella solamente estaba enfocada sobre este aspecto de la cocina. Bueno, es un detalle, pero no tanto. Para él es importante y lo respeto. Así que estaba triste que sea triste, porque me gustaría que ella también se vea bella, pero no es el caso. Y también otros momentos que son cosas íntimas que pueden poner problemas, pero bueno, ahora es mejor. Mi padre también no le gustó que he mostrado imágenes de mi mamá en el hospital, porque son imágenes íntimas
pero a mí me parece que hasta en el hospital la miro como había una forma de belleza, aunque está muy cansado, y quería mostrar estas imágenes. Para mí es como un homenaje, ¿sí? Es más bien un homenaje y una manera de decir que la belleza puede surgir de cualquier momento. Pero fue un poquito difícil en cierto momento, hasta me paro aquí. Gracias a ustedes, muchas gracias.